Bueno, qué bueno poder estar de nuevo juntos, compartir. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que he titulado ¿Por qué seguir a Dios y a nadie más? Buen título. ¿Por qué seguir a Dios y a nadie más? Hemos estado hablando de nuestro caminar con Dios, ¿no? Lo primero que arrancamos a ver fue que nos agarremos de Dios, porque no es caminar con el pastor ni con los hermanos de la iglesia. No, eso no sirve para nada. Es caminar con Dios, ¿no? Eso es importantísimo. Hemos estado viendo las condiciones del camino. Hace 8 días vimos un poquito que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, pero que vale la pena porque ese camino, a pesar de ser de pronto dificultoso un poco, nos lleva a la vida eterna. En cambio, si nos vamos por el ancho, de pronto nos encontramos con sorpresas. Entonces, es mejor seguir por ese camino angosto, ¿no? Ahora, dentro de eso, ¿por qué seguir a Dios y a nadie más? Quiero que nos remitamos todos, espero todos tengamos nuestra Biblia, al libro del profeta Miqueas. Hoy me voy a ir a uno de los profetas poco predicados, pero tal vez uno de los más importantes del Antiguo Testamento, referente a las profecías acerca del Salvador. Es el libro de Miqueas. De hecho, en Miqueas es donde nos cuenta dónde va a nacer el Salvador. En Miqueas nos cuenta que Dios va a aparecerse de allá a los pastores. En Miqueas nos cuenta toda la historia de la Navidad, ¿no? Ahorita que estamos como en ese tema, ¿no? Pero muchos desconocen eso. ¿Sabe por qué? Porque es que llevamos 20 años en la iglesia y no hemos leído la Biblia la primera vez. Triste. Muchos pastores no se han leído la Biblia la primera vez. Un creyente debiera leerse al menos la Biblia una vez al año. Mire, usted de 3 capítulos diarios y en un año se leyó la Biblia y vuelva y arranque. ¿Y qué haces? Tranquilos, mire, antiguamente decían que es que uno leía la Biblia y volvía loco. Y sí, uno se vuelve loco, pero por Dios, porque ¿por quién más? ¿Cierto? Y qué bueno. David dijo, me haré más vil por causa del Señor, vale la pena. Porque realmente la Biblia nos enseña a pensar, a dejar de tragar entero todo lo que la sociedad nos vende como basura. ¿Sí? Porque es lo que la sociedad hoy nos vende. Una cantidad de ideologías y de cosas absurdas que nos llevan a autodestruir nuestra vida, a vivir mal. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Vamos a volver a leer esto. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Para los que no han encontrado Miqueas, está en el Antiguo Testamento. Ustedes se sitúan en Mateo y se van unas hojitas para atrás y lo encuentran. ¿Listo? Hace parte de los profetas menores. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas. Ahí, mírelo, ya lo encontró. El quinto profeta menor, son 12. Poco se predica de los profetas menores, sin embargo, Miqueas se centra en la persona del Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Importante, así que si vamos a hablar de seguir a Dios, estamos hablando también de seguir al Salvador, de seguir la salvación. Eso es súper importante. Ahora, un dato con respecto al libro de Miqueas. Miqueas es un hombre profeta en Israel, pero su nombre significa ¿quién como Dios? Oiga, lo cantamos lo están cantando en la alabanza, ¿ya? ¿No? ¿Quién como Él? ¿No? Lo acabamos de cantar también en la otra canción de Tu Fidelidad, ¿sí? ¿Quién como tú? ¿Quién como Dios? Qué interesante porque ese nombre entonces es una pregunta, pero es una pregunta retórica.
Para los que no saben lo que es una pregunta retórica es una pregunta que usted se contesta de forma emocional, ¿sí? No es una pregunta cognitiva, no es como ¿cuánto es 1 más 1? No. Es, venga, ¿yo por qué estoy actuando así? Eso me está obligando ¿a qué? A preguntarme a mí mismo en qué puedo estar haciendo mal. Así que cuando decimos Miqueas, significa quién como el Señor, no nos está llevando a que hagamos toda una teología sobre quién es Dios. Nos está llevando a que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿entendemos lo grande que es Dios? ¿Entendemos lo poderoso que es Dios? ¿Entendemos la majestad de Dios? Oiga, ¿hay alguien más grande, más poderoso, sabio que Dios? Mire que esa es una pregunta que no es solo algo que otro me puede contestar, sino es una pregunta que ¿quién debe contestársela? Yo mismo. ¿Entiendo yo la grandeza de Dios? ¿O solo me han predicado de un Dios grande pero no lo conozco? Porque se me vuelve chiquitico cuando no tengo para pagar un recibo. ¿Sí? Entonces, Miqueas significa ¿quién como el Señor? Es decir, que nos indica que la historia de Miqueas, allí en ese libro, empieza de menor a mayor. ¿Por qué va a ir en ascenso esa historia en el libro de Miqueas? Porque nos arranca contando de un hombre que no entiende qué tan grande es Dios, pero al final de la historia se va a dar cuenta que es muy grande. Ahora, el asunto es que a veces nos pasa que nosotros vemos a Dios como cuando uno está ennoviado y la muchacha llega demasiado maquillada, que uno no ve realmente con quién es que está tratando, ¿no? Sí, discúlpenme, porque a veces hay tanto encima que uno no logra ver la realidad, solo hasta cuando se casa es que uno ve la realidad. Uno dice, sí, ¿no? Y creo que con Dios nos pasa que a veces estamos viendo algo demasiado maquillado y es porque hay demasiado encima. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para ver lo que hay en el fondo? Quitar todo lo que vemos encima. Entonces, todo eso que nos impide ver a Dios, hay que empezar a quitar. Entonces, ¿por qué mucha gente no ve lo grande, glorioso y maravilloso que es Dios? ¿Sabe por qué? Porque tienen su confianza puesta en otras cosas, personas, lugares, circunstancias. Y entonces hasta que todo ese maquillaje no se quite, la persona no se va a dar cuenta quién es Dios. ¿Entienden el punto? Entonces, mi misión, si decidí aceptarla, es ayudarle a quitar a usted todas esas cosas que no le dejan ver a Dios como usted tiene que ver. ¿Listos? Bien. El libro de Miqueas nos va a dar esas pautas. Entonces, lo primero que nos va a contar el libro de Miqueas, vamos a leer. Porque hay un problema. Yo no sé, les hago esta pregunta. ¿A usted lo han decepcionado alguna vez? Mire, una vez estábamos dando consejería, ¿no? A una mujer y ella dice lo siguiente: pastores, es que mi marido me desilusionó. Y entonces, como yo soy bien fregado, yo le digo, listo, es que el problema es tuyo. Y ella me dice, ¿cómo así que el problema es mío? Perdón. Espera un momento. Ella me dice, ¿cómo así que el problema es mío? Y yo le digo, sí. Pero que es que yo me distraigo con nada. Discúlpenme. Ella me dice, ¿cómo que el problema es mío? Yo le digo, sencillo.
Porque usted ha vivido de una ilusión. Cuando uno vive de ilusiones, lo desilusionan. Entonces, quiere decir que usted se enamoró no de una persona, se enamoró de una ilusión. Esta persona va a hacer que yo sienta, esta persona me va a ayudar con, y después, no le ayudaron. Y entonces se desilusionó. Y sabe que hay mucha gente que dice que se ha desilusionado de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es que está viniendo a una iglesia, no está siguiendo a Dios. ¿Sí? Porque es que está escuchando solo la predicación de los domingos y no lee su Biblia. Y entonces después dice, me desilusioné de Dios. No, usted no se desilusionó de Dios. Se desilusionó de la mala imagen que tiene de Dios porque no fue responsable de conocer a Dios personalmente. Tiene un Dios prestado, el que le vendió el pastor. Y bendito Dios si usted llegó a una buena iglesia y le predicaron del Cristo correcto y del Dios correcto. Pero ¿y si no? Entonces el problema no es Dios. Dios no falla. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie como Él. Eso se lo puedo asegurar. Entonces el problema es cuando otros nos fallan. Así que en el libro de Miqueas vamos a encontrar que Miqueas se da cuenta que otros le fallan. Capítulo 1, Miqueas nos cuenta que hay lugares que nos decepcionan. Oiga, qué interesante. Lugares que nos decepcionan. No sé si a usted le ha pasado que de pronto le dicen, mire, camine y miramos tal sitio que es muy bonito. Y cuando usted va, usted dice, no, qué lástima la plática del transporte, ¿cierto? Bueno, a veces la gente cree que venir a la iglesia le asegura una vida maravillosa. Y sabe que a veces el lugar nos decepciona porque no encuentro nada de lo que realmente parece que venden en la puerta, ¿no? Iglesia de Sanidad y Milagros. Si usted llega con dolor de muela y no se le quita, ¿no? Iglesia de Restauración Familiar y usted llegó y se les desbarató el hogar porque el pastor no tiene un plan de trabajo de restauración familiar. Bueno, eso nos desilusiona, nos decepciona, ¿sí o no? Bueno, a Miqueas le pasó la misma. Habían dos lugares especiales en Israel y era Samaria y era Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó? Vamos a leer, Miqueas 1, 5 al 6. Búsquenlo, por favor. Miqueas 1, 5 al 6. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dios promete, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. O sea, si tenían la mirada puesta en que como la iglesia es grande y el pastor tiene harta plata y hartas camionetas, ¿cierto? De pronto, Dios dice, venga, miramos qué hay en realidad ahí. Y entonces, ¿qué pasa con la gente? Me desilusioné. Porque vivía una ilusión, no está leyendo su Biblia en la casa. Está escuchando las mentiras que le están predicando allá porque ni siquiera lleva Biblia a la iglesia. Y entonces se desilusiona. Y entonces le pasa como me pasó a mí cuando chiquito que llegó un circo al barrio, ¿no? Y tenemos, y a no sé qué, Rocky el león, y uno es chino, chiquito, estoy hablando de 40 años que los circos no eran los dios. Uno quería ir al circo, ¿no? Cuando va a mirar, el león era un chihuahua con peluca. ¿Ah? Amaestrado por un payaso con pinta de general desgraciado. Bueno, creo que nos puede llegar a pasar, sí, que ese lugar que yo creí maravilloso, en que me sentía firme, porque el pueblo de Israel se sentía firme en Jerusalén, es que aquí es la ciudad santa.
Sí, vaya a ver cuántos santos hay allá. Sí, es uno de los lugares donde más alcohol se vende, donde más borrachos hay. Pero la gente tiene su mirada puesta en el lugar. Y entonces, si usted quiere conocer qué tan grande y glorioso es Dios, lo primero es empiece a desilusionarse de los lugares que aparentemente son de Dios. Porque es que a usted no lo hace cristiano sentarse en una silla en una iglesia. Eso ya lo hemos hablado acá, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso no, si las sillas son de paño, no es que la iglesia es más espiritual. No, el espiritual tengo que ser yo. Pero para yo ser espiritual, tengo que conocer qué tan grande es Dios, qué tan glorioso es Dios. De otra manera, yo puedo estar en el mejor lugar del mundo y perdido. Miqueas y el pueblo de Israel creían que estaban en el mejor lugar del mundo, pero Dios dice, están perdidos, señores, porque no han visto qué tan grande soy yo. Pregunta, ¿usted ahí sentado donde está viendo qué tan grande es Dios? Porque a veces el lugar nos puede engañar, puede ser pequeño y espiritual, ¿cierto? Hay gente de Dios, o puede ser grande y no, o puede, al contrario, prometer que es un lugar lindísimo y de pronto no. Y entonces usted se va a desilusionar. Pero ¿sabe que Dios va a usar esa desilusión? ¿Sabe para qué? Para que usted se dé cuenta qué tan grande es Dios. Porque usted no necesita ver la grandeza de un hombre, ni la sabiduría de un hombre, ni la espiritualidad de un hombre. Usted necesita caminar con el Dios de los cielos. Solo Él es grande. ¿Por qué seguir a Dios y a nadie más? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a permanecer. Mire, las paredes, no. La silla, los muebles, el sonido, no. Pregunta, el día que no haya un sonido, ¿con qué vamos a cantar? El día que no haya una pantalla, ¿con qué vamos a cantar? No, ni las canciones no las sabemos. Porque no estamos cantando como iglesia. Estamos haciendo un karaoke. Cantar como iglesia es que todos sabemos lo que estamos diciéndole a Dios. Pero ¿sabe que hemos perdido la grandeza de Dios en medio de la tecnología? Estamos perdiendo la grandeza de Dios. Tristemente. Y entonces no estamos adorando a Dios. Estamos moviendo la boca en un culto, pero no adorando a Dios, no alabando a Dios. Porque a veces eso no sube ni del techo. Porque no estamos viendo al Dios grande. Estamos viniendo a entretenernos con buena música evangélica. Y eso no funciona. ¿Sabe por qué? Porque Dios es real. No le olvide eso. Dios no es un entretenimiento, la iglesia no es un club. Dios es real. Ahora, Miqueas en el capítulo 2 hace un descubrimiento peor. Que hay muchos pastores torcidos. Vamos a leerlo. Miqueas, capítulo 2, 1 al 2. Porque mucha gente tiene la esperanza no solo en el lugar, no en el ungido, en el siervo. Y sabe que por eso a veces no han visto la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en vez de decir, venga, yo busco y oro para que Dios haga un milagro en mi vida, no voy a ir a que el pastor me ore. Y que él ore y ayune y me haga el milagro a mí, en vez de yo estar aprendiendo a conocer quién como el Señor. Y entonces por eso admiramos más al hombre. Hoy, ¿quién como mi pastor? Ese sí predica lindo. Ese sí que cuando ora la gente tiembla y se cae así lindo. ¿Y dónde está usted caminando con Dios? ¿Sabe por qué? Porque el hombre un día va a fallar. Porque cuando nosotros ponemos al hombre de ídolo, Dios dice, yo lo tumbo de una pedrada. Mire lo que dice Miqueas 2, 1 al 2.
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y no es lo que mucha gente dice: miren, a la iglesia me tumbaron de la plata. ¿Pero porque estaban siguiendo a quién? Porque es que el tipo les dijo: si ustedes traen plata, Dios les da plata. Entonces no solo están siguiendo al hombre, están siguiendo su propia avaricia, su propia codicia. Porque perdóneme, para una abeja, uno más abeja. Y eso es lo que nosotros nos buscamos. Dice la Escritura: se buscaron maestros que les enseñen lo que quieren oír. Entonces si usted quiere que le hablen de plata, le predica plata, y esto se llena. Pero ¿sabe quién es el que va a conseguir plata? El pastor. Sencillo, eso es simple. Y es lo que estaba pasando ahí. Los hombres maquinaban: démosle una predicación así que la gente quede, mejor dicho, ¿sí? Esculca tus bolsillos la cosa, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Llega un día en que cuando ya no tenemos para dar plata, ya no servimos en la iglesia. Y entonces ese día nos desilusionamos y vamos a tener que hacer lo que debimos hacer desde el principio: darnos cuenta que quién es el verdadero importante al que tengo que seguir. A Dios, no al hombre. ¿A quién? A Dios. Porque es que la iglesia no fue construida para el hombre. Ese no es nuestro negocio. La iglesia fue creada para señalar a la persona más importante del universo, a Cristo. La iglesia no existe por la gente. Por eso en la iglesia no se le da gusto a la gente. En la iglesia donde le dan gusto a la gente es porque la gente le está dando gusto al pastor, con lo que el pastor quiere. Pero en una iglesia verdadera no se le da gusto a la gente, créame. O ustedes ven a Juan el Bautista ya diciendo: vengan, bautícense y reciban una membresía. ¿Sí? Y toma tu diploma de bautismo. ¿Sí? No, y venían los fariseos a bautizarse y él que les decía: ay, no, qué bien que nos apoyen, qué bueno, qué rico sentirnos apoyados. Sí, decía eso. Bueno, fariseos, víboras. ¿Qué tal la predicación? Pero ¿sabe por qué? Porque es que si usted va por el camino angosto, eso lo lleva a la vida eterna. Pero si le están planteando un camino ancho, eso va para la perdición. Entonces usted decide si quiere seguir al hombre o quiere seguir a Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué seguir a Dios y a nadie más? ¿Sabe por qué? Porque Dios no falla. Y permanece. Él permanece. Tercer capítulo de Miqueas, observen. Mire que estamos quitando ese maquillaje allá, señorita. A ver, muéstrenos a ver qué tal, ¿sí? Porque la señorita Iglesia también se ha maquillado tanto que después debajo de todo ese pañete ya uno no sabe, ya uno desconfía, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Capítulo 3. Mucha gente no solo pone la esperanza en el lugar, en los pastores, pone la esperanza en el gobierno. Oiga, eso es peor. Miqueas, capítulo 3, 1 al 3. Dice: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les degolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. ¿No es lo que hace eso el gobierno? Quitarnos la pielecita. Pero mucha gente, aún en las iglesias, porque es que el pastor, como está siguiendo al político fulano, para que nos construya ahí un altar, para que nos ayude para la pintura de la iglesia, y entonces ponemos la confianza
en el gobierno. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Chuparnos al huesito como un perro hambriento. Y lo lambe. Oiga, tremendo. Pero mucha gente tiene su esperanza puesta en el Sisbén. Eso, mire, eso me van a ayudar. Sí, le dan 150,000 pesos cada 3 meses. Vaya a ver para qué le sirven. Pero ¿sabe quién le puede dar más de 150,000 cada 3 meses? Porque ¿quién como Dios? Pero muchos de nosotros tenemos la esperanza puesta en el hombre. En las migajas del hombre. ¿Y sabe qué pasa? Que el gobierno nos da, pero nos la cobra por otro lado. Eso no, ellos no trabajan gratis, o sí, será. No, ellos no trabajan gratis. Ellos siempre están mirando dónde el chanchullo y dónde le saco yo un poquito. ¿Sabe por qué mucha gente no está viendo la grandeza de Dios? Porque está dependiendo del Sisbén. Porque está dependiendo de las ayudas del gobierno. Que no ha aprendido a mirar a Dios. ¿Sabe que mucha gente por esas ayudas del gobierno dejan de pensar? Como me llega a un mercado, ya tengo con qué comer, me ayudan para el techo, entonces ya ni estudio ni me capacito, dejo de pensar, dejo de crear cosas, dejo de ir a ser mi profesional, me vuelvo un mediocre para el estudio porque como ya no pierdo el año, me vuelvo un vago porque el gobierno paga. No, el gobierno paga no, nosotros mismos estamos pagando lo de nosotros mismos. Y entonces no estamos viendo la grandeza de Dios. ¿Por qué hemos hecho más grande? Al hombre. ¿A quién estamos siguiendo, mis amados? ¿Usted a quién sigue? Porque si seguimos detrás del hombre, ¿sabe que la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa con los dos ciegos? Y ya les hice la pregunta de quién es más tonto, el que va adelante o el que va detrás. Que va detrás, porque a quién se le ocurre pegarse al otro ciego que no sabe ni para dónde va. Pero es lo que muchos de nosotros hacemos. Y esos ciegos nos están diciendo lo que debemos o no hacer en nuestra casa. Si usted va a hacer una remodelación en la casa, ahora tiene que pedirle permiso al gobierno. Si ahora usted quiere criar a sus hijos, tiene que pedirle permiso al gobierno. ¿Quién está gobernando su vida? ¿Dios? ¿Sabe por qué Dios no está gobernando su vida? Porque usted no está viendo lo grande que es Dios. Y entonces el gobierno se le vuelve un monstruo que le controla y lo manipula y le dice a usted qué hacer o cómo no hacer, qué hablar y qué no hablar. Y ahora nos van a prohibir hasta cómo hablar en la calle y en la iglesia, en la casa. Perdónenme. Mire que aquí ellos simplemente estaban interesados, ¿eran qué? ¿O al gobierno le interesa a usted? No, es la carnecita que puede chupar de ahí. Felices. ¿Sí? Pasamos al capítulo 7 y entonces Miqueas nos agrava la vaina. ¿Sabe qué? Incluso los hermanos en la iglesia nos van a decepcionar. Ese hermanito que lo abraza y le da picos, gloria a Dios, te bendigo mi hermano, que lo recibe en la puerta, también lo pudiera decepcionar. Miqueas capítulo 7, versos 1 al 6. Búsquenlo, por favor. Miqueas 7, 1 al 6. Espero que se desanimen de todo para que se animen a buscar al que tienen que buscar, a seguir al que tienen que seguir y a caminar con el que tienen que caminar. Indignación por la corrupción de Israel. Capítulo 7, versículo 1 al 6. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra.
y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman, le aplauden. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre. La nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Ay, pero usted está confiando que el niño termine la universidad, trabaje y lo mantenga, ¿sí? No, el chino volvió 4 estratos más y ahora no tengo tiempo para mi papá y para mi mamá. Cualquier parecido en la realidad, pura coincidencia. Pero muchos de nosotros, uy, ¿quién como mi hijo? ¿Quién como esa niña? No, eso no rompe un plato, ¿cierto? Y después tráigale chino a la mamá para que le cuide. ¿Cierto que no estamos viendo la grandeza de Dios porque es que estamos poniendo a otros en un lugar que no debieran estar? Terrible para Miqueas, ¿cierto? Mire todo lo que está viendo. Está viendo desbaratarse todo lo que él conoce, el lugar, la gente, los pastores, los amigos, la mujer. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque no tenía su confianza puesta en Dios. Y usted, le pregunto, ¿dónde tiene usted puesta su confianza? Porque muchos de nosotros hemos puesto la confianza demasiado en otros. Incluso en nosotros mismos. ¿Cuántos confiamos demasiado en nosotros mismos? Mire, ¿sabe quién se sabotea más? Uno, a sí mismo. Las emociones de uno se lo llevan para allá y lo llevan para acá. Uno no puede confiar ni en uno. En la única persona que yo puedo confiar en este universo se llama Cristo Jesús. No hay manos más confiables. No hay una dirección más confiable. No hay una persona más confiable. O usted, mire, el tipo la maltrata y usted dice, no voy a volver con esa desgracia, no voy a volver. Y a los 15 días le está besando las patas. Y le metió otro chino. ¿Sabe por qué? Que está confiando en usted. Porque no ha visto quién como el Señor. No, quién como yo. Es que por mi fe lo lograré, por mis oraciones lo lograré. Sí, siga. Y lo veo. No puedo. Solo Dios es digno de toda nuestra confianza. Solo Él nos puede sostener. Nadie más. Ahora, qué panorama tan triste, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta que me salté un par de capítulos? Bueno, del 4 al 6 me salté. En estos capítulos se dejan ver las condiciones para no decepcionarse. Entonces, ¿usted quiere no decepcionarse? ¿Cuántos quieren vivir decepcionados? Yo creo que ninguno, ¿sí o no? ¿Cuántos no quieren decepcionarse? Bueno, usted se puede decepcionar del lugar, del pastor, de la suegra, del marido, de la hija, del gato, del perro, del gobierno. Decepcione de todo eso. Y ojalá lo más pronto posible. Pero hay alguien de que no puedo decepcionarme. ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo hacer para no decepcionarnos? Pues lo primero es saber a quién vamos a mirar, a quién vamos a seguir. Miqueas 4:5, observe.
Aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, diga conmigo, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Wow. Sí, que los demás quieren irse para un hueco, vayan para un hueco tranquilos. Pero yo sé a quién estoy siguiendo. Entonces, ¿quiere no vivir decepcionado en la vida? Determine seguir únicamente al Señor. Y entonces, mire, usted sabe, nosotros como pastores, una vez dimos una consejería a una mujer, y la mujer al terminar dijo, mire, Dios hizo un milagro en mi vida a través de lo que ustedes me enseñaron, de lo que oraron, y a mí me van a llegar 13,000 millones de pesos, y apenas me lleguen, tomen su diezmo. Y nosotros todos pelados que estábamos, ¿cierto? Oiga, y se sanó y le llegó la plata. Y aquí sigue la camioneta, ¿no? En la que llegamos, ¿no? Y los zapatos regalados. Mire, ¿y usted sabe cuánta gente nos ha hecho la misma? Pastor, te seguiré hasta el fin del mundo. Yo te acompañaré. Búsquelos, se lo encuentra. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya nos volvimos frescos, que la gente nos hace las promesas más wow, ¿sí? En dólares, en euros, ¿no? Yenes, ¿no? Lo que quiera. Y nosotros decimos, sí, amén, gloria a Dios. Pastor, mire, yo voy a estar en todas sus clases. A la segunda clase no volvió, que no aguantó. Es que no aguantan mucho. ¿Sí? Pero ya no nos desilusionamos. ¿Sabe por qué no nos desilusionamos? Porque en la única persona que hemos decidido tener nuestra confianza se llama Dios. Mire, usted recibe una consejería de pareja y usted solo puede creer el 50% de él y el 50% de ella. Secreto de consejería. Porque es que ella dice que el malvado es él y él dice que la malvada y bruja es ella. Y cuando usted va a la casa, se están dando picos. O golpes, ¿no? Y uno ha aprendido a confiar únicamente en Dios. Entonces uno ya no traga ahí de que hay, de amorcitos y de esas vainas. No. Eso les va a servir el resto de su vida, mis amados. Tenga una decisión radical de seguir a Jesús. Segundo, observe siempre el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nos desilusionamos? Porque desconocemos esto llamado Biblia. ¿Sabe por qué Jesús no se atortoló cuando Judas lo iba a traicionar? Sino que le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque conocía que lo iban a traicionar. ¿Usted quiere conocer la gente? Conozca la Biblia. Mire, hay gente que cree que uno es brujo porque uno se le sabe la vida, uno la mira a los ojos y uno dice, mija, usted es lo que está viviendo, fregada. ¿Sí? Y no. ¿Sabe qué es? Conoce la Biblia. Uno sabe que cuando el chino esconde las manos atrás, chino hizo daños. Que cuando el niño mira por allá para el suelo, guardado tiene. Y con los adultos se nota más, ¿o yo? ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a conocer la palabra de Dios. Y entonces miren lo que Miqueas dice. 4:12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas de la era. ¿Cuál fue el problema de esa gente? ¿Por qué se terminaron desilusionados? ¿Sabe por qué? Porque no conocían la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que los hombres de Dios fallan. Cuando usted lee la Biblia, va a encontrar
que usted puede sembrar mucho, pero si es malo, Dios no lo va a bendecir. Y entonces llévele toda la plata que quiera al pastor y va a seguir viviendo igual de arrancado. Porque Dios quiere que usted le tema primero. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que ¿para qué fueron los diezmos? Para que aprendas a temer a Jehová. Los diezmos no es para que Dios me bendiga más, no, es para que aprendas a temer a Jehová. Ella creo que estaba leyendo mi libro de un relato en torno a los 4 diezmos, lo estaban leyendo, ¿no? Se lo recomiendo. ¿Sí? Y entonces, cuando se conoce la escritura, usted ya no se desilusiona de nada. Ya no se asombra. ¿Sabe que sí se asombra uno cuando lee la Biblia? De lo paciente que es Dios, de lo perdonador que es Dios, de lo amoroso que es Dios. Y entonces, ¿sabe qué termina uno diciendo? ¿Quién? Como Dios. Tremendo. Finalmente, ¿quiere vivir lejos de la desilusión? Mire al pesebre, mire a la cruz y mire al final de los tiempos. Voy a repetir eso. Mire al pesebre, mire a la cruz y mire al final de los tiempos. Miqueas 5, 1 al 4. Permítame, tomo agüita. Cuando yo predico duro no es que estoy bravo, no, tranquilos, no se preocupen, ¿yo? Que no vamos a dar palo acá. Listo. Miqueas 5, 1 al 4 dice lo siguiente, presten atención. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Por qué el pesebre? Pues ¿por qué mirar al pesebre? Porque nos dice en el versículo 2 eso, pero tú, Belén de Efrata, y todos sabemos que Jesús nació ¿en dónde? En Belén de Efrata, preciso. Oiga, qué interesante, porque mirar al pesebre es aprender a ser pequeños. Porque ¿qué fue lo que hizo el Dios eterno, grande y todopoderoso? Se hizo pequeño. ¿Por amor de quién? Usted y de mí. Así que, de alguna manera, nosotros vamos a dejar de desilusionarnos, incluso porque nos aprendemos a ser pequeños. ¿Sabe qué significa hacerse pequeños? Porque es que a veces uno se desilusiona porque lo engrandecen a uno. Uy, pastor, es que usted cómo predica de lindo. Y entonces a uno se le sube el moño, ¿no? De moño rojo. ¿Sí? Y entonces cree, ¡ah! Y eso marca el punto de caída. Porque ¿qué hace Dios con los altivos? Los humilla. Y entonces a veces uno se desilusiona, es precisamente por eso, porque el que se ubicó mal fue uno. Pero porque dejó que el aplauso lo ubicara en el lugar incorrecto. Que las promesas de los hombres lo ubicaran en el lugar incorrecto. Entonces el que está desubicado es uno. ¿Sí? Y entonces, en un sentido, uno se engrandece y después ya no dice uno quién como Jehová, sino qué embarrada yo. ¿Sí? Por eso mirar al pesebre nos humilla, porque vemos al Dios eterno haciéndose hombre. Al Dios del trono altísimo
en un cajoncito chiquito llamado pesebre. Pesebre no era todo el potrero, pesebre es un cajón, ¿no? Ahí, Jesús, en un cajón, donde comían las vacas. Tremendo. Ahora, ¿por qué mirar a la cruz? El versículo 1 nos dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿A quién fue que hirieron en la mejilla? A Cristo. A Cristo Jesús. Así que, de alguna manera, nosotros dejamos de desilusionarnos también cuando miramos al sacrificio de la cruz. ¿Sabe por qué? Venga, regálame esas bombitas y si no, ahorita se me distraen con eso y me hacen, ahora más tarde las... ¿Por qué mirar al sacrificio de la cruz? Porque nadie más va a hacer por usted lo que Cristo hizo por usted. Nadie. Nadie lo va a amar como Dios lo ama. ¿Sabe por qué? Porque el amor de los hombres es temporal. Pero ¿sabe qué dice Dios? Con amor eterno te he amado. El hombre a usted lo puede dejar de amar. El día que usted ya no tiene plata, ya los amigos no lo aman. ¿Sí? El día que apareció uno más bonito, usted quedó relegado al rincón del burro. ¿Sí? El día que usted ya no les predique lo que quieren oír, ya usted no puede ser su pastor. ¿Sí? Ah, pero hay alguien que siempre nos va a decir la verdad. Hay alguien que entregó su vida en nuestro lugar, que se metió en nuestros zapatos, que sintió los pellizcos que a nosotros nos dieron. Se llama Cristo Jesús. ¿Quién como Él? ¿Quién se mete en nuestros zapatos de esa manera? Nadie más. Y entonces usted no se va a desilusionar de Él. ¿Los demás? ¿O a quién le importa? ¿Cierto? Tremendo. ¿Y por qué mirar al fin del mundo? Porque el único que va a caminar con usted hasta el final se llama Cristo Jesús. Nadie más. Me gusta esa canción. ¿Sí? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay nadie que quiera realmente caminar con usted hasta el final. Hay gente que por el camino se va a quedar. Unos por sus ambiciones personales, otros por sus gustos, otros porque usted de pronto un día actuó sin darse cuenta y se hirió, y se ofendió y se ve. ¿Sí? Porque usted puede hacer bien o puede hacer mal, y de todas formas no falta el que se ofende por eso. Y usted se va a ver solito o solita. Pero sí, alguien que no se le va a ofender a usted por nada, usted haga, viva, embárrela, ¿quiere? Pero ¿sabe quién va a estar ahí con usted para levantarlo? Cristo. Papá, mamá, tíos, primos, eso no. O es que a usted lo llaman a preguntarle si tiene con qué comer, su papá, su mamá, sus hijos. Venga, papá, ¿usted ya comió hoy? Preguntan. No. Pero hay alguien que sí, usted puede decirle, Dios, la alacena está vacía. Y Él sí puede llenarla. Porque ¿quién como Dios? Si usted entiende eso hoy, su vida va a cambiar. Total. Ahora sí, terminemos con nuestro versículo inicial, Miqueas 7:7. Creo que ahora sí podemos decirlo con propiedad. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Wow. Mire que ya no es yo confío en el CISBEN, no, yo confío en mi pastor, yo confío en mi mujer, en mis hijos, no. ¿En quién? Dios. ¿Y en quién espero?
En Dios. ¿Y quién me oye? Dios. Pero, ¿sabe que hay una condición? ¿Cuál es la condición? Póngale cuidado a la condición. Presten atención. Diga yo. Listo. Luego dice Dios de mí. Diga mí. Luego diga Dios mío. ¿De quién? ¿El Dios del vecino? ¿El Dios del pastor? ¿El Dios de los hermanos? ¿Sabe que la única forma que usted va a poder caminar con Dios es de forma personal? Nadie va a vivir su vida cristiana por usted. Nadie. Nadie va a leer la Biblia completa por usted. Nadie va a orar por usted todo el tiempo. Así que la única forma de caminar plenamente con Dios es que eso sea algo personal. Que Dios sea su Dios. Porque el único que lo va a escuchar a usted realmente todo el tiempo es Dios. Que a veces el pastor no tiene tiempo para atenderlo, sí. Pero Dios lo atiende las 24 horas del día. Dios le habla, no solo los domingos, las 24 horas del día. ¿Necesita oír la voz de Dios? Y lea. Y ahí está la voz de Dios. No espere al domingo a ver si me van a profetizar, me van a decir. No. Caminar con Dios es caminar con alguien que camina conmigo y que me oye. Y no solo eso, ¿qué dice Miqueas? Y me salva. Me puede ayudar. Porque es que yo no oro a Dios para contarle mis problemas. Yo oro a Dios porque sé que es el único que me los puede ayudar a solucionar. La oración no es un buzón de sugerencias, no es un buzón de quejas. Cuando yo hablo con Dios, vamos a buscar soluciones en Dios. ¿Sí? Por eso cuando me paro, debo tener la respuesta de Dios. Porque cuando tengo la respuesta de Dios, dejo de pedir por lo mismo todos los días. ¿Sí? Porque si no, eso ya se vuelve rezo. Cuando yo todos los días hablo lo mismo con Dios, eso se llama rezar. Que es que la gente cree que rezar es lo que hacen los católicos. No, rezar es lo que hacen los evangélicos. Que todos los días piden la misma cosa. Pero porque cuando se paran no están confiados en que Dios sí les respondió. Entonces ese quién como el Señor se llama experiencia personal con Dios. Pregunta, ¿usted tiene una experiencia personal con Dios o solo está viniendo a una iglesia? Los reto a que tengan una experiencia personal con Dios. Porque usted puede conocer cosas de Dios que yo no. Usted puede experimentar cosas de Dios que yo no. Llamados de Dios que yo no. Qué bueno hacer de Dios nuestro Dios. Ese es mi llamado esta mañana. Pero solo se puede hacer por medio de Cristo Jesús y solo se puede hacer si convierto eso en algo mío, propio, personal. Amén. Bien, póngase por favor sobre sus pies. Damos gracias a Dios.